pueden tocarme el millón de la atención y bueno, empezamos con eso. Buenas tardes, Pepa Martí, concejala de Educación, Satish Kumar, Ana Forés, miembros de los grupos organizadores y todos los asistentes que hacéis que estas jornadas sean posibles. Gracias por vuestro esfuerzo de estar aquí un fin de semana. Bienvenidos a las 5ª Jornadas Internacionales de Educación. Deseo y estoy segura de que valdrá la pena. Soy Fina García, del Grupo Puccinelli, y como veis, a mí y a Vicent, nos toca presentar este evento. Vicent, ¿quién ha organizado estas jornadas? Gracias, Fina. Soy Vicent Gracia, miembro del Grupo Chocolo y también del Instituto, y compartido contigo esta notable tarea que es presentar las jornadas. Aquí estamos de nuevo usando parte de nuestro tiempo, un fin de semana, para soñar, para compartir un futuro deseado. No es habitual que en unas jornadas como estas, con tanta profundidad de contenidos, salga un grupo de maestros que cada día estamos trabajando en la clase, pero una vez más lo hemos conseguido. Una vez más, las personas que estamos aquí de ahora tenemos opinión y la hacemos pública. Tanto las compañeras de 03 del Grupo Porqués, que este año han sufrido otro terremoto con la aparición del proyecto piloto de las aulas de las escuelas, como las del Grupo Puccinelli y las y los del Grupo Chocolo, que aquí sí que hay representantes de género masculino. Los tres somos miembros del MRP Escolar de Safor y somos una de las entidades organizadoras de estas jornadas. Y tenemos cosas para decir. También se suman en la organización de este evento todo el Instituto, que es un centro de formación para el profesorado de las familias, y estamos ayudando en esta organización. Somos los grupos que hemos hecho materializar estas jornadas, que hemos creado las sinergias que les han posibilitado y ahora las compartimos con vosotros. Pero Fina, cuéntanos, ¿cuál fue el origen de estas jornadas? Pues un día, hace ya unos 12 años, fuimos unos cuantos a unas jornadas de educación a Barcelona. Allí nos tenían que hablar de los proyectos de trabajo. Estaba Fernando Hernández, inolvidable personaje. Entendí que trabajar por proyectos era una filosofía de trabajo, en la que algo empieza y acaba, y los niños y maestros viven juntos todo el proceso. Y que no era hacer una unidad didáctica donde los niños dicen qué saben y qué quieren saber. ¿Cómo tienen que decir qué quieren saber si no saben? Volviendo en el autobús, totalmente en estado de shock, perdida en todo lo que había escuchado e incapaz de hablar y opinar por mi inexperiencia, fue cuando hablamos de la poca importancia que en ese momento se daba a la educación infantil en muchas escuelas. Entonces tuvimos la idea de hacer las primeras jornadas. Se materializaron en Teulada, en el año 2005, y la base de su contenido fue el informe de LOS por la UNESCO, cuyo título es La educación entierra un tesoro. Es verdad, hay un tesoro escondido dentro de la educación. El tesoro es el brillo de los ojos de las criaturas que llegan a la escuela. Y cómo conseguimos que durante toda la educación infantil no se agote ni un poquito. Al contrario, que cada vez brille más. Este es el tesoro. Buscar en la fondo de los ojos de los niños y de las niñas que tenemos delante y mirarlos con todas las potencialidades que tienen. A partir de este informe y de los 4 pilares, el ser, el hacer, el conocer, pensar para nosotros y convivir, hemos ido construyendo un modelo de educación infantil. Modelo que con la labor continuada en los grupos de trabajo y en los encuentros ocasionales en las jornadas de Teulada 2005, como ha dicho Fina, Oliva 2007, Gandía 2010 y Benissa 2013 y 2016, va tomando cuerpo y forma y ya tiene varios sustratos. El libro Ser de Pensar Conviure en la Escola, que está traducido en la web en varios idiomas, el blog que estrenamos la semana pasada, Ser de Pensar Conviure.org, y las conclusiones de las jornadas que vamos colgando
En estas jornadas queremos hacer muchos puentes. Puentes con 03 para construir una etapa 06 sólida y, si queremos soñar, independiente de las escuelas. Puentes con los niños y las niñas. Puentes que recorreremos desde ambos sentidos y nos harán ver sus potencialidades. Puentes con el lenguaje escrito, porque tenemos que dejar huella de nuestra opinión en Internet, mostrando al mundo cuál es nuestra manera de ver y de vivir la escuela. Puentes con la creatividad, con la intuición que siempre muestran los artistas, que a menudo ven las soluciones mucho antes de que lleguen a plantearse siquiera los problemas. Puentes con la música, que siempre sabe sacar lo mejor que tenemos dentro de nosotros. Si profundizamos en la materia que somos, llegamos a un punto en que somos pura energía, pura vibración, somos música pura. Puentes con nuestras raíces, lo más profundo del ser humano, por un lado, y lo más sutil, lo que nos eleva. Sin raíces no hay alas. Puentes con todas vosotras y con todos vosotros, construyendo conjuntamente el saber, construyendo conjuntamente la educación infantil que soñamos. Y puentes con el saber que nos aportarán Satisco y mejores. Pero al final, ¿cómo ha sido eso de tener unas figuras tan dispares y a la vez tan interesantes? Nuestra evolución profesional y personal nos ha hecho pasar por diferentes fases. En esta última hemos estado estudiando el cerebro de los niños, cómo funciona y por qué los niños reaccionan de una forma y no de otra, o por qué necesitan movimiento, experimentación. Sabemos que no existe un cerebro humano igual a otro y eso nos hace individuales. Sabemos que las zonas cerebrales del lenguaje terminan de madurar alrededor de los 5 años y que el aspecto emocional es decisivo en el aprendizaje. Conociendo el funcionamiento del cerebro, se entiende mejor cómo aprende el ser humano. Al mismo tiempo estamos sufriendo una época de desarraigo y cada día las personas en general están más lejos de las cosas básicas y de la naturaleza. Les preguntamos a los niños de dónde viene el pan y contestan que viene del consumo. La ciencia holística es una forma diferente de mirar los problemas que enfrentamos. Combina una rigurosa investigación del pensamiento científico convencional con vanguardia experimental intuitiva y procesos de aprendizaje de grupo para lograr una comprensión más participativa del mundo natural y nuestro papel dentro de ella. La Schumacher College ha sido la fuerza pionera de la ciencia holística. Ha reunido a los pensadores radicales, profesionales y activistas de todo el mundo, cuyas ideas empiezan a aceptar la necesidad de un replanteamiento radical de nuestros sistemas ecológicos, sociales y económicos. Así es que teníamos dos focos, dos puntos de partida para el puente. En uno situamos a Satisco, del que después Rosa nos hará la presentación, y en el otro situamos a Ana Forés, que será presentada por Marina. Vicent, ¿qué podemos esperar de estas jornadas? Todo. Sobre todo preguntas, muchas preguntas. Espero que mañana a estas horas, cuando estemos cada uno en nuestras casas, tengamos la cabeza llena de preguntas. Y ya sabemos por la neurociencia que cuando un cerebro registra preguntas, no sabe estar quieto. Así pues, deseo y espero que os lleguen muchas preguntas. En realidad, la propuesta de la jornada que tenemos sobre la mesa es muy atrevida. Está a punto de colapsar, hasta ahora solo ha sido una posibilidad, y entre todos vamos a conseguir que se despliegue ante nosotros el mejor futuro posible, las mejores jornadas posibles. Somos muy afortunados de tener la oportunidad de estar aquí, construyendo entre todos lo que será el futuro, el presente de la educación infantil. Pero no de la educación infantil de Benissa o de la Marina o de la SAFOR, la educación infantil de Europa, del mundo mundial. Coger un informe de la UNESCO en la que están representados todo el mundo y decir, señores y señoras, este informe se lleva a la práctica así. Nosotros lo hemos probado. Eso para mí es todo un reto, una aventura. Me siento de verdad muy afortunado de estar aquí y de haber puesto mi pequeña contribución para que esto suceda. Me siento muy afortunado de haber coincidido con todas y todos vosotros en este momento del espacio y del tiempo y del tiempo histórico que estamos viviendo. Así es que deseo que nos llevemos a casa una escuerta, un capaz que llamamos a todos,
de preguntas y la enorme satisfacción de decir, yo estuve allí, bueno, yo estoy aquí, bueno, no sé. Comparto ese deseo contigo y creo que ya podemos dar por inauguradas oficialmente estas jornadas y empezar con ellas. Pepa, ¿nos quieres acompañar? Hace hoy justo un mes, cuando presentábamos en esta misma sala a Marronera e inaugurábamos estas quintas jornadas de educación infantil. Quiero, en primer lugar, reiterar mi agradecimiento a todas las personas que las han hecho posible y felicitarles por el acierto tanto en los temas que se han estado trabajando y continuarán haciéndolo durante este fin de semana, como a la gran profesionalidad y experiencia de todos y todas las conferenciantes invitadas. Y manifestar el compromiso que desde el Ayuntamiento de Benissa hemos adquirido para apoyar y respaldar cualquier iniciativa que pueda contribuir a mejorar la educación de nuestros niños y niñas, ya que ellos son el motor y el futuro de nuestros pueblos. La educación de los más pequeños es una de las experiencias más complicadas, pero a la vez seguramente la más enriquecedora y emocionante de nuestras vidas, tanto para los padres y madres como para todos los que estáis día a día enfrentándoos a este reto y compartiendo con nosotros esta responsabilidad, en la que tenemos que ir de la mano y trabajar en equipo, las familias, las escuelas y todas las instituciones socializadoras. Es una responsabilidad conjunta y toda una aventura de amor, sentido común, ilusión y emoción. Gracias especialmente a Ana Forés, bienvenida y gracias por acompañarnos este fin de semana, ya que es un lujo poder contar con una profesional como tú en estas jornadas. Thank you very much also to Satish Kumar. It's a full privilege to be here with you, a person with an international path as important as yours. Thanks to share with us your wisdom, your experiences, and your example of humility. We are so proud to have you here. You're welcome. Muchas gracias a todos por construir puentes, por acompañarnos y por compartir vuestras inquietudes. Espero que disfrutéis de las jornadas, de la compañía, de esta experiencia y que os sintáis aquí en Benissa como vuestra casa. Muchas gracias. Y empezamos construyendo el primer puente entre dos instrumentos musicales aparentemente antagónicos y que juntos nos deleitarán. A la dolçaina Pasqual Salor y a los teclados Alex Velázquez. Gracias.
Moltes gràcies per haver-nos convidat. Muchas gracias por habernos invitado a estas jornadas educativas, donde nosotros metafóricamente vamos a tratar de poner esa construcción de puentes entre la tradición y la modernidad. Y es por ello que hemos empezado de la forma más tradicional posible, uniendo ya el instrumento moderno del piano a la dolçaina. La muixeranga, la genesí, es una pieza tradicional de la procesión de la Mare de la Salud, la genesí, y con ello hemos querido iniciar este recorrido que vamos a hacer hacia la música más moderna. A continuación nos vamos a dedicar con una pieza muy clásica, que es el Ave María de Schubert. De lo clásico ya popular, pues iremos avanzando en ese viaje hacia la modernidad, ahora ya con un bolero también muy popular, que se llama Bésame mucho.
música desde lo tradicional a lo más moderno, no nos queremos olvidar de Frank Sinatra, que popularizó el mítico ya My Way, a mi manera. Reconocido dentro del mundo de la música de la dulzaina, porque es apoteósico, como habéis podido apreciar, el clímax emotivo que tiene como tema. Pero que teníamos que terminar con algo mucho más moderno. Y para ello nos hemos preparado algo de Queen. No sé si conocéis a Queen, imagino que sí. Bohemian Rhapsody y un regalo para despedirnos. Muchas gracias de nuevo a todos y a todas. Es un placer estar aquí inaugurando estas jornadas educativas que seguro que por el camino que llevan van a definir el futuro de la educación infantil. Y a nosotros nos orgullece el estar hoy aquí con vosotros. Muchas gracias.
espectacular, ¿no creéis? Gracias Pascual y gracias Alex. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros vuestra asistencia. Y bueno, yo soy Nieves, soy maestra de educación infantil y soy miembro del grupo Puccinelli. Y os voy a explicar la estructura y el horario que vamos a seguir durante estas jornadas, que con tanto esfuerzo y dedicación hemos preparado para todos vosotros. Estas constan de 4 apartados, que son ser, hacer, pensar y convivir. Tenemos la suerte de tener aquí a 2 grandes personas como son Satis Kumar y Aragonés, que realizarán las respectivas ponencias. Así como también parte de maestros que formamos los seminarios estarán trabajando como equipo de contenidos. Ellos van a estar conectados entre sí a través de los móviles. Os lo comento para que lo sepáis por la razón por la cual están utilizando este dispositivo, y lo harán para poder realizar ese puente que da título a estas quintas jornadas. En cada bloque intervendrá una persona que hará de moderador y los 2 ponentes. Ellos analizarán el tópico propuesto, cada uno desde su punto de vista. Satis desde las direcciones, Ana Forés desde la neurociencia. Para posteriormente pasar al debate a través de preguntas que el equipo de contenidos les formularán. Habrán unas pausas que están pensadas para poder descansar, para poder intercambiar impresiones entre los compañeros y principalmente para que este equipo de contenidos trabajen para realizar el puente sobre el tópico explicado. Empezaremos ahora mismo con el primer bloque, el ser, donde se hablará de las emociones, y con esto finalizaremos la tarde. Mañana nos volveremos a ver a las 9 de la mañana y os comentaremos el puente del bloque del ser y las posibles aplicaciones al aula. A continuación será la presentación y debate sobre el hacer, donde se hablará de las experiencias de aprendizaje. Y aproximadamente a las 11 haremos una pequeña pausa, donde tendréis preparado un pequeño almuerzo en el hall de recinto. A las 11:30, media hora después, el equipo de contenidos habrá trabajado para explicarnos el puente sobre el hacer. Y a continuación iremos a por el tercer bloque, que es el pensar, que trata de la comunicación, siguiendo la misma estructura de presentación y debate. A la 1 de la tarde, a las 13 horas, haremos una pausa de 1 hora, donde nos habrán preparado algo ligero para comer también en el mismo recinto. Lo hemos pensado de esta manera para terminar a media tarde y así poder acudir las personas que así lo deseen a los diferentes eventos que hay programados en la zona. Volveremos a las 2, a las 14 horas, explicaremos los puentes sobre el pensar y presentaremos el último bloque, donde se hablará de los espacios y el tiempo, que es el convivio. A las 15:30 tendremos la última pausa con café incluido y a las 16 volveremos para reunirnos aquí y explicar los puentes y las aplicaciones al aula sobre el convivir, para pasar ya finalmente a escuchar las conclusiones y de esta manera dar por terminadas estas quintas jornadas de educación. Y ya sin más, os dejo con mis compañeras que harán la presentación. Así que espero que estas jornadas sean de vuestro agrado. Poneros cómodos porque esto acaba de empezar. Muchas gracias. Yo no soy sus compañeras. Pero tenía que decir una cosa que se nos ha pasado en la organización. Mañana tendréis en la mesa los certificados de asistencia y las personas que sean trabajadoras de esta consellería pueden pues llegará un correo, bueno, pues llegará un correo a todos los que os habéis inscrito para que rellenéis vuestros datos para tener un certificado de la consellería. Seguramente la semana que viene o la próxima tenemos este trámite administrativo. Y esto es lo que quería.
tardes a todos y a todas. Ahora voy a recomendaros que durante estas jornadas escuchéis con atención a Ana Forés, que es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación y licenciada en Pedagogía por la Universidad de Barcelona. También es presidenta de AIRE, Asociación de Investigación por la Resiliencia, y participa en un grupo de investigación consolidado llamado GREMA, el cual está relacionado con los entornos y materiales para el aprendizaje, del ICE de la Universidad de Barcelona. Me gustaría destacar su constante interés por estimular el potencial de cada persona y poder así sobreponerse a las adversidades y salir reforzado o transformado. De ahí su gran trabajo relacionado con la resiliencia. Continuando con su interés por las potencialidades de las personas, nos muestra luego enfoques sobre los procesos de aprendizaje relacionados con la neurodidáctica, teniendo como objetivo comprender cómo funciona el cerebro y saber cómo mejorar el proceso de aprendizaje. ¿Y quién mejor para hablarnos de estos temas tan interesantes que una gran profesional que tenemos hoy aquí como es Ana Forés? Agradecemos mucho que nos acompañe durante estas jornadas y que nos transmita como neuroeducadora su visión de la educación a partir de las últimas aportaciones de la ciencia. Por último, decir que según ella se define como una apasionada por la educación, curiosa y entusiasta por saber cómo aprender y cómo vivir mejor la vida. Y ahora os dejo con mi compañera Rosa. Ella os presentará a Satish Kumar. Gracias. Gracias, Marina. En primer lugar, quiero agradecer al señor Kumar su presencia, así que en nombre de todos, bienvenido, welcome. Tenemos ante nosotros a uno de los líderes mundiales del nuevo paradigma, casi res. Satish proviene de la India. A los 9 años dejó su familia para convertirse en monje jainista. A los 18 años se convirtió en eminente discípulo de Gandhi y su no violencia. Una de las anécdotas más importantes de su vida es que en los años 60 recorrió sin dinero y a pie 12.000 kilómetros para invitar a un té de la paz a los líderes de las potencias nucleares. Cuando pienses que es necesario pulsar el botón, dijo, detente un minuto y tómate una taza de té. Esto les inspiró el viaje, incluso fue una parte la razón de ello. Finalmente entregaron la paz del té a los líderes de las 4 potencias nucleares. Años después se instaló en el Reino Unido, que es donde vive ahora, y allí fundó el Schumacher College, Escuela Internacional de Educación Holística, donde se reúnen los principales pensadores, activistas y profesionales a nivel internacional para reflexionar sobre un modelo de vida más sostenible. Actualmente, Satish Kumar dirige también la revista Resurgence de Ecologist, donde se da en la mano la visión más espiritual y reivindicativa de la ecología. En sus numerosas entrevistas proclama el convencimiento de que el cambio de paradigma está a la vuelta de la esquina. Tierra, alma y sociedad unidas y encaminadas en la misma dirección. Podríamos ocupar mucho tiempo explicando historias del señor Kumar, de su interesante vida y de su sinfín de logros profesionales y personales incluso. Pero Marina, creo que ha llegado el momento de escucharlo a él. Dejémonos llevar por sus ojos brillantes y la paz de su sonrisa infinita. Mr. Kumar, we are so happy that you are here today with us. Having you here is the greatest gift we could ever dream. Benvinguts, Ana i Satish. Gràcies per estar aquí. Ara doncs passo a Satish, Ana i Àngela. Ara Àngela explicarà com va funcionar el bloque y Satish y Ana nos deleitarán con sus palabras. Bueno, buenas tardes, señor Kumar, señora Forés. Un placer para nosotros
El ser constituye la parte interior de la persona, las emociones y los sentimientos más profundos. Se asocia también con nuestra conciencia superior, la que nos proporciona nuestra esencia como sujetos, como seres humanos. Una pedagogía para el ser ha de educar desde la plenitud, desde la complejidad, desde el convencimiento de que todo el mundo puede evolucionar hacia la generosidad, altruismo y empatía. Tal y como comentaba el neurocientífico Humberto Maturana, después de miles de años de progreso material, los humanos hemos mejorado muy poco como seres. La base de nuestra sociedad se sustenta en el consumo, dejando a un lado la parte emocional e interior de las personas. Los peligros del mundo actual están sobre todo en nuestra mente. No son tangibles, pero continúan provocando celos, inseguridades, egoísmos, intolerancia y miedo a los otros. Estos sentimientos terminan originando guerras, enfrentamientos religiosos e ideológicos y falta de solidaridad. Los docentes dedicamos mucho tiempo en realizar tareas con contenidos escolares y en muchas ocasiones no nos queda tiempo para lo verdaderamente importante, las relaciones humanas. Somos mucho más que un cerebro que piensa. La mente humana es sobre todo emocional, tal y como cita Daniel Sieger. Lo emocional fluye del propio ser. Conocernos y aprender a relacionarnos serán las claves para desarrollar la empatía, la asertividad. Percibir que detrás de lo aparentemente malo pueden esconderse aprendizajes valiosos. Nos hace responsables de cómo dirigimos nuestras vidas y nos aleja del victimismo. Educar para ser pasa por recuperar la valía de la vida interior, percibir que las posesiones externas no van a concedernos la felicidad, que hay que compartir lo que hay en el mundo, porque cada ser tiene el derecho de vivir con dignidad. Cuando somos, podemos hacer, conocer y convivir, con un espíritu de conciencia más elevado. Es el gran reto de la humanidad. Señor Kumar, me gustaría que usted hablara un poco